Ya, entonces we are going to start with verb to be. Ya, vamos a empezar otra vez con el presente, pero ahora voy a profundizar un poquito más, ya, ayudándonos de este cuadrito. This is the present perfect with verb to be. Ya, entonces esto es el presente, pero utilizando el verbo to be. Entonces ya dijimos, ¿no es cierto? Please tell me what is the meaning of verb to be. ¿Cuál era el significado del verbo to be en Spanish? Ya dijeron por ahí. ¿Cuál era? ¿Qué significa? Estar. Exacto. Ser o estar, ¿no es cierto? Yo estoy feliz, yo soy de Quito, yo soy alto. Entonces, el verbo to be tiene varios usos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para decir la nacionalidad, para decir la profesión, para decir adjetivos, características. Para eso se usa el verbo to be en español. Siempre es importante tener claro en español para luego pasarlo al inglés. Entonces, en el inglés es lo mismo, los usos son similares. Now, we have this chart is very useful. Este cuadrito es aquí se resume todo lo que es el verbo to be, ¿ya? Aquí se resume. Entonces vamos a analizar. Entonces, mire, es lo que yo les decía. Esto es como la matemática. Así de simple. Es como la matemática. Tengo que memorizarme simplemente la fórmula. Y la fórmula es la siguiente, mire. ¿Ya? Para hacer oraciones yo necesito personal pronouns. Aquí tengo I, you, he, she, it. Estos son singulares. And we, you, and they. These are plural. Estos son plurales, ¿no es cierto? Necesito pronombres personales. Luego necesito el verbo to be y necesito un complemento. El verbo to be, ojo, el verbo to be es todo esto, ¿no? Todo lo que está en el cuadrito azul es el verbo to be. Pero el verbo to be tiene tres formas, ¿ya? The verb to be have three forms. Am, is, and are. Estas son las tres formas del verbo to be. Am, is, and are. Son las tres formas del verbo to be. Entonces, estas tres formas de qué depende. Ojo, todo esto significa ser o estar. Todo eso es lo que significa ser o estar. Pero ¿de qué depende? ¿Cómo le uso? Así de simple. Tengo que grabarme, aprenderme esto. I am. Siempre que escriba I va a ir con am. Siempre que escriba you va a ir con are. He, she, and it siempre va a ir con is. We siempre va a ir con are, you siempre va a ir con are, and they siempre va a ir con are. Siempre, ¿ya? Esto tengo que grabar. Eso es todo. Porque el resto es simplemente ir viendo qué corresponde. Yo nunca voy a poder decir I is, o de pronto he are, o de pronto we am. Nunca, ¿ya? Porque la regla ya me dice lo que tengo que colocar. Entonces tengo que fijarme en esto y es todo, ¿ya? For example, I am happy. Yo estoy feliz. You are at the school. Tú estás en la escuela. He's hungry. Él está hambriento, con hambre. She is a nurse. Ella es enfermera. It is big. Eso es grande. We are early. Nosotros estamos temprano. You are students. Ustedes son estudiantes. And they are quiet. Ellos están en silencio. Ahora, algo importante, ¿no? Cuando yo utilizo el plural, aquí estoy utilizando pronombres en plural, tengo que aumentar una S si hablo de sustantivos, ¿no? Aquí el students es un sustantivo, entonces agrego una S al final porque estoy hablando en plural. Esto es la forma afirmativa, ¿ya? Esto es affirmative way, ¿ya? Now we have negative, with negative. We have this, aren't or are, is or isn't. Entonces, en la forma negativa, en cambio, en la forma negativa, tenemos lo siguiente, tenemos simplemente al verbo to be le voy a agregar la palabra not. Ya, por ejemplo, I am not, you are not, he is not, she is not, and it is not. Eso es todo. Pero también yo puedo contraer eso, ¿ya? ¿Qué es contraer? Es esto, miren, unir estas palabritas. Entonces, en vez de decir is not, digo isn't, ¿ya? Esa es la forma de contraer. Entonces, ¿qué estoy contrayendo? Estoy contrayendo el verbo to be y estoy contrayendo la negación, que es el not. Y eso es todo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El is not es formal y el isn't es informal, ¿ya? Entonces, el is not se utilizará, por ejemplo, para revistas, para libros, y el isn't, en cambio, se va a usar para, por ejemplo, para hablar con amigos, así, porque es informal, ¿ya? Y eso es todo. Entonces, por ejemplo, tengo I am happy, I'm not sad, yo no estoy triste. You aren't at home, tú no estás en la casa. He isn't thirsty, él no está sediento. He isn't a pilot, él no es un piloto. Y dicen small, eso no es pequeño, ¿ya? Y eso es la forma de hacer una oración negativa. ¿Listo? Así de simple. Ahora, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Ya vamos a hacer ejercicios, ¿no? Lógicamente, para que todo quede claro, vamos a hacer ejercicios analizando los ejercicios, como estábamos haciendo al principio, ¿ya?
Pero de pronto hasta ahí preguntas. No, ya. Ahorita yo estoy explicando, ¿no? Pero luego ya van a participar ustedes, ¿no? Todo se resume en este cuadrito, como les digo. Ya. Now we have questions. Para hacer preguntas es muy fácil, miren. Para hacer preguntas, como aquí dice el cuadrito, simplemente lo que hago es cambiar el orden, ¿ya? Cambio el orden de las palabras. They are happy. Are they happy? Entonces simplemente lo que hago es cambiar el pronombre personal que iba primero, ahora va segundo. Y el verbo to be que iba segundo, ahora va primero. Y eso es todo. Entonces para hacer preguntas tengo que basarme en la positiva, ya en la oración positiva, y eso es todo. They are happy. Are they happy? Y eso es todo. Por ejemplo, aquí está, and we have another example here. She is rich. Is she rich? Entonces aquí digo, ella es rica, refiriéndose al tema de dinero, ¿no es cierto? Ella es adinerada. ¿Es ella adinerada? Entonces, mire, ahí está, ¿no es cierto? Entonces lo que hago es simplemente cambiar. Ya cambio la posición. Si es pregunta, otra cosa, en el inglés, para saber qué es pregunta, tengo que poner un signo de interrogación, pero el signo de interrogación solo va al final. No es como en el español que va al inicio y al final. En el inglés solo va al final, ¿ya? Y eso es todo. Y de ahí, una vez que yo hago la pregunta, yo tengo que responder, ¿no es cierto? Si hago una pregunta, respondo. Si le digo, ¿eres feliz? ¿Estás feliz? Entonces tengo que responder, sí, estoy feliz o no estoy feliz. Entonces, these are the answer. Yes, they are o no, they aren't. Ya estas son respuestas, ¿no? Yes, they are o no, they aren't. Para las respuestas, mire, lo que hacemos es esto, simplemente nos fijamos en esto. Las preguntas lo que hacen es simplemente copiar la primera parte, el pronombre personal y el verbo to be. Miren, eso es todo. Yes, they are. ¿Ya? Y si es negativa, no, they aren't. ¿Ya? Verbo to be, pronombre personal, verbo to be y el not, que es de negación. Y eso es todo. Ahora, por el otro lado, aquí tenemos el otro ejemplo. She is rich. Es la pregunta, la afirmativa. Y la pregunta, ¿is she rich? Entonces, la respuesta tendrá que decir, yes, she is. Sí es. O no, she isn't. ¿Ya? Entonces, esto es todo lo que tiene que ver con el pronombre, con el verbo to be. Ya, esto es el verbo to be. Ahora, aquí están las contracciones, lo que yo les decía. La contracción es unir palabras ¿para qué? Con la finalidad de que yo pueda hablar más rápido. ¿Ya? Por ejemplo, aquí está. I am not, la contracción es I'm not, ¿ya? Se contrae, se une el pronombre y el verbo to be. Aquí, y aquí otra cosa, aquí me está diciendo que esta es la única forma de contraerlo, ¿no? Aquí tengo he's not, la contracción, he's not, or he isn't not, cualquiera de estos dos es válido. You are not, esta es la forma formal, y aquí you are not, contracción, o you aren't, contracción para negativa. Aquí we are not, ¿ya? Y aquí la contracción es we're not o we aren't. Y la última, they are not o they aren't. Es la contracción, ¿ya? Y esto es todo lo que tiene que ver con el verbo to be. Con esto hemos ido un poquito más rápido porque esto sí estaba mejor, ¿no? Pero vamos profundizando, ¿ya? Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta sobre el verbo to be? Esto es verbo to be. Preguntas hasta ahí. No. No. Ya, ya vamos a hacer los ejercicios ahora, ¿ya? Porque donde vemos, vamos a la práctica, y eso es la teoría. Ahora vamos a la práctica. Ya vamos a retomar estos ejercicios, ¿ya? Ah, ya, vamos a retomar estos ejercicios. Aquí es en donde ya vamos a entender, ¿ya? Y vamos a recordar. Entonces ahora sí vamos a profundizar un poquito más, ¿no? Estamos profundizando, que quede claro esto, y luego en la siguiente hora pasaremos al presente simple con otros verbos, y ahí sí vamos a tenernos un poquito, porque ahí noté que ahí habían las fallas, pero siempre es necesario saber también esto, ¿no? Esto es lo básico, ¿ya? Verbo to be. Deme un segundo que se cargue. Bueno, mientras se carga, hagamos algo. En el chat, ya todos, ya las personas que estamos, escríbame una oración eh, positivo, ya, utilizando el verbo to be. Y vamos a hacer algo fácil. Me va a decir su nombre, ya, usando el verbo to be, ¿cierto? Yo pongo el ejemplo. Mire, yo pongo el ejemplo, ¿ya? ¿Dónde está? ¿Dónde está el chat? Ya. Vamos a utilizar el chat, ¿ya? Por ejemplo, aquí escribo I am Jorge, ¿ya?
Escriba usted. Write your name, please, in the chat. Using the chat, write your name using verb to be. Ahí estamos usando el verbo to be. Ya estamos haciendo algo práctico. ¿Ya? Entonces, las personas que estamos, ya las tres, escriban write your name in the chat. Ya envié yo el mensaje para que ustedes puedan ver. No sé si vieron todos. Creo que no vieron todos. Ya, ahí está. Excelente. I am Alejandro. Ya, who else? I am Lilibet. Excellent. Very good. I am Sebastián. Ya. Ahora escucharán el ejercicio. Ahora van a hacer lo mismo. Ahora, van a escribir el nombre de una persona, de cualquier persona que se encuentre aquí entre los que estamos, ¿ya? Va a escribir el nombre de esa persona. O sea, va a decir, ahorita dijo, mi nombre es, ¿no es cierto? Ahora va a decir, el nombre de él es. Entonces, por ejemplo, voy a escribir, he, en este caso, he is Juan, ¿ya? Por ejemplo, he is Juan, ¿ya? Entonces estoy diciéndole, él es Juan. Ahora usted haga lo mismo. Escoge el nombre de otra persona, no su nombre, no, ya no es su nombre. Escoge el nombre de otra persona y escriba, ¿ya? Write a sentence with verb to be. For example, I write he is Juan. Nos conectamos enseguida, ¿ya? Ya se va a acabar la sesión y si se acaba, nos conectamos enseguida. Yeah. He is Jorge. Excellent. He is Jorge. He is Richard. Excellent. Very good. He is Jorge. He is Richard. Excellent. Nos